Seguramente a ti y a mí muchas veces nos ha molestado que teniendo convicciones cristianas veamos a tantas personas que hacen cosas que no son correctas, que no son honestas y sin embargo pareciera que les va muy bien en esta vida. Personas que tomando cantidad de atajos logran prosperidad económica, placeres carnales desenfrenados, al parecer sin consecuencias, mentiras que se convierten en otras mentiras y en otras mentiras y pareciera que nunca se alcanza la verdad. Y eso sin duda debe generar una enorme frustración y una gran impotencia ante ese ejercicio tan duro, porque lo es, de mantenernos cristianamente en esta vida, manteniéndonos desde el punto de vista de la honradez, del respeto, del trabajo con salario, sin atajos, tratando muchas veces no de vivir, sino de sobrevivir. ¿Cómo hacer para enfrentar esos sentimientos que muchas veces el demonio sin duda nos atrapa y nos genera tentaciones muy agudas, como aquella tentación, recordemos, que le hiciera el mismo demonio a Jesús en el desierto? Si te postras ante mí y me adoras, te daré todo esto. Justamente a partir de esa tentación y de esa promesa que hace Satanás a Jesús, quisiera guiar este nuevo episodio, este otro capítulo de esta serie Refugio para el Alma, porque al final de eso se trata, de motivarnos a seguir haciendo el bien, aunque los frutos de ese bien no los veamos en el corto plazo o inclusive me atrevería a decir en esta vida. El libro de Proverbios, que es el que está alimentando esta primera parte, esta primera etapa de Refugio para el Alma, en el capítulo 14, en el versículo 9, dice lo siguiente: los tontos se burlan del pecado, pero Dios favorece a los hombres buenos. Justamente en esa idea, esto es un libro sapiencial, es un libro de sabiduría, es un libro que nos invita a tener un pensamiento diferente al mundo y más cercano a lo que Dios piensa para el mundo y para nosotros. La única forma de que nosotros nos mantengamos fieles a la realidad de que ser cristiano vale la pena, de que los valores cristianos valen la pena, de que valen la pena las privaciones, el no tomar atajos, el serle fiel a nuestras esposas, a sus esposos, el tener trabajo honesto y no hacer actos de corrupción en él, el no hacernos amigos eh, constantes. Yo diría que además ni siquiera deberíamos tener en nuestra lista de amistades de la mentira. Es que nosotros creamos que realmente hay una vida eterna, que después de esta vida hay algo. Yo particularmente tengo la convicción de que las personas que viven estén sumergidos en los placeres del mundo, pero además de una manera sabrosa, como imagínate una persona que nada en una piscina boca arriba y tiene flotando al lado de él su bebida favorita, la comida favorita, la música que le gusta, dinero sin límite, placeres sin límite, capacidad de viajar para donde le dé la gana sin límite y nunca ni siquiera plantearse la necesidad de pensar en Dios o de los sacrificios que implica seguirle. Son personas que realmente deben estar convencidas de que el cielo no existe, o mejor dicho, agregándole al cielo que el infierno tampoco existe. Es decir, que no hay vida eterna. De hecho, un cristiano jamás debería decir la vida es corta y hay que vivirla. Esa frase no la deberíamos decir porque en realidad la vida no se acaba nunca. Este plano existencial de vida sí. Y tenemos el testimonio no de un profeta, no de un ser humano nada más. Tenemos el testimonio de un mismo Dios que se encarna, que hace una vida brutalmente sacrificada, una vida austera, una vida centrada solamente en el servicio y en el amor, y en el perdón y por supuesto en el juzgar, en el juicio centrado en la verdad, como advertencia, que también tiene una cuota de misericordia, y vino a mostrarnos el camino para poder llegar a esa eternidad. Entonces sí vale la pena estar del lado de los que quizás no llegaremos a ser multimillonarios, eso uno se lo deja en las manos de Dios. Quizás no seremos muy famosos o podemos viajar para donde nos dé la gana, pero estaremos del lado de los que sencillamente sin juzgar la vida de los demás, porque eso también quiero dejarlo claro.
No quiero decir con esto que todo el que tenga dinero y viaje sea una persona corrupta. Hay personas que son muy prósperas. Yo conozco una familia, o conocí, porque actualmente no tengo contacto con ellos, pero conocí una familia muy próspera, pero cuando digo próspera es próspera, pero además es una familia súper cristiana y que prácticamente sus recursos los entregaba al servicio del prójimo, hacían obras verdaderamente hermosas. Entonces no hay que satanizar la riqueza, pero Jesús sí decía, y con justa razón, que era muy difícil para un rico entrar en el cielo justamente por este tipo de distracciones, porque nos acostumbramos tanto al buen vivir que se nos olvida que la vida en Cristo requiere actitudes a veces como la de San Francisco de Asís, o la de San Ignacio de Loyola, o de santas como Santa Clara de Asís, mujeres u hombres a lo largo de la historia de nuestra era cristiana, que tenían dinero, que tenían promesas de grandes herencias y que sin embargo prefirieron dejarlo todo por vivir la vida cristiana. Es un tema complicado, pero que más que estar centrado, insisto, en juzgar la vida de otros, es a no desmotivarnos en que sí vale la pena observar y cumplir con compasión y con propósito de hacerlo lo mejor posible los mandamientos de Dios, el servicio, la oración, la paciencia y sobre todo también aceptar sus preceptos, porque otra cosa que es falsa es que nosotros nos prometamos salud porque somos cristianos, nos prometamos protección ante el mal porque somos cristianos. No. Dios lo que siempre ha prometido para nosotros, si somos fieles a Él, es la custodia de nuestra gracia. Y eso sí nadie lo puede alterar. Cuando nos comprometemos y nos unimos a Él, nadie nos puede alterar. Hay una parábola que contaba Jesús de un hombre que tenía un lugar donde tenía trigo, mucho trigo. Y un día vio que tenía tanto trigo que dijo, ¿para qué voy a seguir trabajando? ¿Para qué darme más mala vida? Voy a almacenar todo esto en mi granero, voy a acostarme, voy a vivir la vida y voy a darme los gustos que ya me merezco dar. Y en el ejercicio de esa parábola, Jesús dice que el Padre observa y dice, tonto, esta misma noche te quitaré la vida y a quién le quedará todo lo que trabajaste. Esa pregunta nos la tenemos que hacer todos en algún momento. También he conocido en mi vida testimonios de personas que han trabajado por años, le han dejado estabilidades a sus hijos. Sus hijos se han unido a parejas que no han sido lo más idóneas para ellos. Y al final todas esas riquezas, todo ese trabajo le ha quedado a la pareja y a la pareja de a la nueva pareja de su pareja. Y el hijo, que era el legítimo heredero, lo perdió todo. Como el tema de Esaú con Jacob, cuando vendió eh, el ser el primogénito y la herencia de todas las bendiciones que eso tenía por un plato de lentejas. Entonces sí, hay que meditar, hay que meditar sobre el sentido de nuestra propia existencia. Y eso lo único que nos da paz es decir, ¿sabes qué? No importa, soy bueno, trataré de ser bueno, porque nadie es bueno. Yo creo que somos como Santa Catarina de Siena decía. Santa Catarina de Siena decía, somos nada con pecado. Creo que ese cable de tierra hay que tenerlo muy claro. Pero tratar de ser lo mejor posible, tratar de vivir la vida sin hacerle daño a otros, tratar de vivir la vida haciendo lo que nos toca vivir. Yo tengo mi responsabilidad como padre, como esposo, como hijo, como hermano y también como miembro de una comunidad eclesial, a veces sirviendo en una parroquia, a veces sirviendo en otra, a veces haciendo este apostolado digital por las redes sociales principalmente de Instagram, el canal de YouTube, Abrazando Nuestra Fe, y esta red de TikTok que también es Abrazando Nuestra Fe, que la van a conseguir como abrazando.nuestra. Entonces creo que al final de eso se trata, de mantener una relación con Dios, que Dios sea nuestra riqueza, que Dios sea nuestra abundancia, que Dios sea nuestra confianza, que Dios sea el motor de nuestras decisiones y que al final, sin dejar de relacionarnos, sin dejar de tener amigos, sin dejar de construir buenas relaciones afectivas, vivir la vida con la mayor serenidad y paz posible. Porque al final todos, todos tenemos un lugar que nos está esperando, que se llamará cementerio, crematorio, como lo quieran llamar, pero que ahí sí van a reposar nuestros cuerpos hasta esa resurrección gloriosa, de la cual también estamos todos esperando, y la segunda venida de nuestro Señor. Pero al final no será esta vida ni serán estas realidades las que va Jesús a resucitar en nosotros, sino va a ser el bien que hayamos hecho, nuestra gracia unida a nuestra fe. Así que ánimo, que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.